Muy bien. Queridos amigos, ya estamos conectando con este maravilloso miércoles lluvioso aquí en la Ciudad de México, pero muy hermoso miércoles de octubre del 2025. Tenemos un tema qué bárbaro, muy interesante, con una persona que la están viendo ustedes en pantalla, que maneja muy bien el tema y que, bueno, qué mejor acompañante para desarrollar este tema que les va a gustar, les va a gustar. Nada más que si yo les invitaría a que se ciñeran al centro, este ejercicio que hacemos siempre de irnos al centro del no juicio, abrirnos a nuevas posibilidades de conocimiento, porque van a suceder cosas muy interesantes, sobre todo si eres tú la persona que está transitando por alguna situación de culpa. Entonces van a saltar algunas ideas, algunas imágenes y seguramente algunas emociones. Entonces, te invito a que tomes una libretita y anotes todas las sensaciones, emociones y pensamientos que te surjan en el transcurso de la plática, terminando esta plática porque la maestra nos regaló una hora, pero sí tenemos un poquito más que tratar. Lo trataremos posteriormente a esta plática. Entonces, bueno, antes que nada, bienvenidos a Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Hoy vamos a hablar de una de las emociones más profundas y más humanas, la culpa. Ah, qué sensación, ¿verdad? Todos hemos sentido culpa en un momento de nuestra vida. La culpa nos acompaña desde siempre, a veces como un recordatorio de nuestra conciencia y otras veces como una cadena que no nos deja avanzar. Hoy queremos entenderla, no desde el juicio, sino desde el alma. Y para hacerlo tengo el enorme gusto de recibir nuevamente en estos estudios a una invitada muy querida para nosotros, una maestra con gran trayectoria en el trabajo terapéutico y sistémico, la maestra Amaya Arce. Maestra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias. Pues bienvenida a Sanarte, Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Gracias por acompañarnos en esta conversación que estoy seguro será una puerta hacia la comprensión y tal vez hacia la liberación. La culpa es una emoción que puede llevarnos a reparar o puede empujarnos a expiar. Y ese es Ujú. justamente el corazón del tema de hoy. ¿Cómo distinguimos entre culpa que despierta o culpa que castiga? La culpa es un residuo del amor que aún no se ha transformado en comprensión, decía el maestro Bert Hellinger. Maestra, comencemos por ahí. Desde tu experiencia, ¿qué es realmente la culpa? ¿Una emoción moral, un sentimiento psicológico o algo más profundo? Sí, empezamos por decir que la culpa en sí es una reacción hormonal, para empezar, que viene de la época en la que vivíamos en las tribus, donde no nos podíamos permitir separarnos de la tribu, porque si nosotros, ¿no? Cada vez que la tribu perdía un miembro de la tribu, perdía fuerza, sí, perdía protección. Y entonces se creó como un mecanismo de supervivencia a nivel biológico, se creó este mecanismo ¿Te congelaste, maestra? ¿Te hormonal, congelaste? que es la llamamos ahora la culpa, de la Maestra, te tomar congelaste. alguna decisión. Te Sí, congelaste. Discúlpame que te interrumpa. Te congelaste y perdimos el concepto. ¿Puedes vale. introducirnos No sé desde cuándo me un has minutito escuchado. antes? Un minutito antes. Sí, entonces cada vez que una persona se alejaba de la tribu, quería ser más independiente, más autónomo, empezaba a sentir esta culpa que podemos experimentar en forma de calor. Es una reacción hormonal de la biología que es muy sabia para sí, mantener la supervivencia de la especie, asegurar la supervivencia de la especie. Entonces, cada vez que alguien se separaba de la tribu, sentía esta culpa y entonces dejaba de querer independizarse, volvía a la tribu para poder proteger a su tribu.
Entonces, esa información está en nuestras células, grabada a fuego, y cada vez que nos intentamos separar, ¿no? La primera gran culpa sería cuando empezamos a separarnos de nuestros padres. Ahí sentimos una gran culpa. Hay personas que a través de esa culpa no se permiten separarse nunca de sus padres, no están ahí en el núcleo familiar. Los padres, los hermanos también. Entonces, ese sería un sentimiento de culpa. Luego vamos a distinguir entre una culpa de verdad, ¿no? Un daño real que he hecho a una persona, o el sentimiento de culpa, que es esto de lo que estoy hablando, de cada vez que me separo de un grupo de pertenencia en el que me siento muy a gusto, me siento acogida, me siento arropada, siento que soy una más. Esto inconscientemente me hace pertenecer. Sí, y evitar ese miedo que tenemos a la soledad, a la muerte. Entonces es un mecanismo primero biológico y hormonal. Mm, Ok. Bert ujú. Hellinger, el maestro a quien honro en esta conversación por sus aportaciones, también decía, la culpa es el precio que pagamos por crecer. Y eso es profundamente cierto. Cuando rompemos una lealtad invisible, cuando nos atrevemos a hacer algo distinto, aparece la culpa. Aparece para preguntarnos si tenemos derecho a hacerlo mejor, si podemos vivir de otra manera, si podemos ser más libres que aquellos que nos precedieron, etcétera. Nadie puede ser verdaderamente libre mientras siga buscando el perdón de los demás, decía Nietzsche. Entonces, maestra, ¿podríamos decir que la culpa tiene una función evolutiva, que sin Ujú. ella no habría conciencia? Sí, entonces, bueno, aquí estamos mezclando varios conceptos, entonces vamos a ir aclarando poco a poco. Lo primero es que solo los niños se sienten culpables, ¿no? Ese sentimiento de culpa que decíamos antes. El adulto no siente culpa, simplemente reconoce el daño que ha hecho, lo he hecho yo, asumo mi responsabilidad, asumo las consecuencias y elijo reparar. Ese sería el mecanismo de la culpa desde el adulto, adulto presente. Entonces, cada vez que siento culpa, ese sentimiento de culpa de haber hecho un daño, quiere decir que no estoy en el adulto. Es una respuesta hormonal que me indica, ya no estás en el adulto, estás en el estado niño, el estado niño que se siente culpable de todo lo que pasa alrededor, sí, sobre todo las desgracias que pasan alrededor. Entonces es poder reconocer cada vez que hemos hecho un daño, si el daño es real y hemos hecho daño de verdad. Vale, ahora hablaremos también el sentido o el propósito de la culpa, más allá del destino individual, que es el que estoy hablando. Entonces, a nivel individual es una señal de que no estoy en el adulto, me he dejado arrastrar por el estado niño, que me siento culpable por haber hecho un daño, y ahí podemos estar eternamente, toda la vida, en esa culpa, pagando por esa culpa, autocastigándome por esa culpa. Cuando estoy en la culpa, no veo a la persona a la que he hecho daño realmente, ¿no? Solo me estoy fijando en mí. Incluso me puedo sentir inconscientemente más importante que la otra persona, no la veo. Y con esta culpa no ayudo a la otra persona, no reparo el daño que he hecho. Entonces sufrimos los dos, sufre la víctima a la que he hecho daño, sufro yo, me autocastigo de diferentes formas en esa expiación, a través del fracaso, de la enfermedad, incluso de la muerte. Sí. Y luego está a nivel del destino colectivo, saber que cada vez que hago daño, ese daño, bueno, todos hacemos daño. En la vida todos hacemos daño en algún momento, todos recibimos daño. Y el daño también, como digo siempre, está al servicio de la vida, al servicio del crecimiento de la humanidad, al servicio del destino colectivo. Entonces es poder ver, sí, salir de esa conciencia moral, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, mirar todo tal y como es, incluyendo el daño que hacemos, el daño que recibimos, saber que está al servicio y sabiendo que víctima y perpetrador, sí, forman un destino, un único destino. La vida o algo más grande los toma,
al servicio del destino colectivo, de la evolución de la humanidad, para que en algún momento alguien pueda reconciliar víctima y perpetrador en nuestro corazón y en ese momento damos un salto cuántico como personas, ¿no? La persona que consigue juntar es un corazón víctima y perpetrador, da un salto cuántico y todas las personas que están resonando la misma frecuencia que yo también. Ok, qué interesante porque en efecto la Ujú. culpa marca una frontera, nos muestra el momento exacto en que el alma quiere avanzar, pero algo dentro dice, alto, no puedes. Y ahí surge el conflicto entre pertenecer y ser libre. Ahí es donde comienza el arte de la reparación. La culpa nos hace mirar hacia atrás, ¿no? La conciencia nos invita a mirar hacia adelante, decía el maestro Hellinger. Y esa diferencia puede ser la distancia entre una vida vivida desde el peso y una vida vivida desde la paz. Maestra, entremos de lleno al tema central. ¿En qué se diferencia reparar de expiar? Sí, entonces la expiación sería ese sentimiento de culpa que nos invade cuando no estoy en el adulto y el mecanismo de pagar por ese daño que he hecho es castigarme a mí misma a través de la expiar. Expiar quiere decir pagar por una culpa. Aquí veremos también que a veces estamos pagando por culpas que no son nuestras. Eso sería un sentimiento de culpa que no me pertenece. Realmente no he hecho un daño, sino que estoy tal vez reemplazando a un ancestro que en su momento sí hizo daño, no asumió su culpa y sabemos que esa culpa se va a ir transmitiendo de generación en generación hasta que vale, entonces mientras estamos en esa compensación arcaica, el descendiente va a pagar por esa culpa en forma de fracaso, fracaso en el amor, en el trabajo, enfermedad, bueno, diferentes manifestaciones, mm, hasta que si quiere y bueno, decida salir de ese sentimiento de culpa, de esa expiación, las constelaciones nos ayudan mucho a ver primero que estamos en expiación, poder ver, sí, la culpa del ancestro, poder devolverle su culpa, dejo contigo la responsabilidad, eso ya terminó, ya está todo pagado y yo ahora, bueno, hay diferentes técnicas, pero yo ahora elijo la vida, elijo el presente sería estar en el adulto y si en algún momento hago daño, asumo mi responsabilidad. O sea que de alguna manera esta diferencia a una la vuelve, digamos, proactiva, a una persona que decide hacer algo, ya sea una Ujú, culpa heredada o una culpa adquirida por alguna situación, porque todos, digo, no somos perfectos, vamos en el camino, cometiendo ciertas situaciones, a veces golpeamos, a veces ofendemos, dañamos, porque vamos en automático, no vamos en conciencia, que sería uno de los principales puntos que si quieres ser responsable desde el adulto, tienes que vivir en conciencia. Entonces, el reparar me habla más de hacer algo por aquello que hice, porque si es heredado, bueno, por más que hagas, no vas a poder heredar hasta que hagas consciente esto con ejercicios, por ejemplo, de constelaciones, que algún constelador te guíe, vean dónde está, a quién estás reparando, etcétera. Y la otra es de algo que si cometiste tú y tienes que hacer algo, deseas hacer algo, quieres hacer algo, no, no es que tengas, porque alguien te ponga una pistola, que habrá casos, ¿no? Pero y que te digan tienes que reparar, sino porque es acto humano, acto amoroso que te lleva a compensar la situación, este equilibrio que tiene que haber en el universo, porque si no, te vas para abajo, te ujú. vas para abajo, y hasta que toques fondo y a lo mejor no reparas. Y expiar sería algo así como a ver si entendí bien, como, bueno, esta culpa no es mía, porque además, aunque tú lo hayas hecho, generalmente no aceptas la culpa y se la trasladas al otro diciendo, ella me obligó, si me hubiera tratado bien, hubiera pasado esto, pero está bien, yo soy el bueno
y voy a expiarlo por la familia, ¿no? O por mi clan, o por mi matrimonio, o yo lo voy a expiar en lugar de que mis hijos y mi esposa lo vivan, ¿no? ¿Es correcto, maestra? Sí, entonces la reparación sería justo lo contrario, ¿no? Veo la realidad tal y como es, estoy en el momento presente, si de verdad he hecho daño, asumo lo que he hecho, asumo las consecuencias y dentro de las consecuencias, la consecuencia más frecuente es que la otra persona no me quiere ni ver, entonces nos separamos, nos alejamos, es normal, es lo más normal. Entonces el trabajo muchas veces es interno, internamente sí, le decimos, bueno, si queréis luego hacemos un ejercicio Sí. para, sí, ir trabajando estas culpas que tenemos, estos daños que todos hacemos en algún momento. Sí, y luego el elijo reparar. Claro, entonces si la persona se separa ya no quiere saber nada de nosotros, es muy difícil reparar con la propia persona a la que hemos hecho daño. Y entonces la vida en su generosidad nos va a dar diferentes oportunidades de aquí hasta que me muera para ir reparando ese daño que he hecho con otras personas diferentes, en otras circunstancias diferentes, pero me va a poner en bandeja, bueno, aquí tienes la oportunidad de reparar si quieres. Y como decía Bergelinger, sí, en ese sentido la culpa es la mayor fuente de creatividad del ser humano. También me lleva a este paradigma de la gente al expiar quiere borrar, como purificarse, ¿no? Es como un término más religioso, Mm, como entre más sufra, más voy a ganar puntos en el cielo. O entre más esté rezando en la iglesia, por eso vemos muchas mujeres en la iglesia dándose golpes de pecho, porque entre más esté aquí, más le voy a ganar el cielo a mis hijas. ¿Por qué? Porque voy a inventar, por ejemplo, mi familia hizo fortuna a raíz de la guerra de robar, de saquear y bueno, para que no sea maldito ese dinero, pues yo voy a expiar la culpa para borrar y ganar puntos, ¿no? Y a menudo es mediante sacrificios o sufrimiento. Ya sabemos, entre más sufra, más me van a querer y van a ponerme un pedestal en la casa diciendo, fulanita se sacrificó por nosotros, ¿no? Y mm, bueno, mientras que reparar es el acto de enmendar o corregir un daño o una ofensa. Es esta acción proactiva que te hace, caray, bueno, si lo rompí, lo pego o hago algo o lo soluciono, ¿no? Entonces es muy interesante el significado que podemos obtener de cada uno. Reparar surge de la conciencia también y expiar surge más del miedo. Reparar dice, asumo mi parte y hago algo para equilibrar. Expiar dice, no merezco ser feliz hasta pagar por completo, ¿no? Bueno, el sufrimiento innecesario es una forma de arrogancia moral, decía Gustav Jung, y es cierto eso, ¿no? El hecho de el sufrimiento innecesario es una forma de arrogancia moral, de creerse más porque soy más buena. Esta culpa moral te hace llevar a sentirte diferente porque yo soy el iluminado, yo tengo este don, ¿no? Y es cierto, cuántas veces confundimos el amor con sacrificio y la mm. reparación con castigo también. Bueno, cuando amamos desde la culpa, el amor se vuelve pesado, se vuelve además de carga, porque si te amo, voy a esperar compensación y me tienes que dar, ¿eh? Porque te estoy amando. Y mira, y si estoy compensando, tú me tienes que hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, cuando amamos desde la conciencia, el amor se vuelve servicio, porque estás en la conciencia. Con este contexto, maestra, ¿cómo saber cuándo ya hemos reparado y cuándo seguimos pagando una deuda que ya no existe? Sí, podemos saber que estamos pagando, se ve en la vida de la persona. Yo internamente lo voy a sentir también. Sí, es ese sentimiento de culpa
o si no he asumido el daño realmente que he hecho, esa culpa que nos queda ahí como un pepito grillo, decimos aquí en España, ¿no? Que me va a estar insistiendo dentro, por dentro hasta que asuma, si quiero. Soy libre de asumir o no, de estar toda la vida en expiación, si quiero, pagando por esa culpa, pero sin solucionar nada, en realidad. O, sí, hablabas del amor, sería el amor en mayúsculas, ¿no? Hablamos del amor en acción, el amor de algo más grande. Y ya, aquí habría que diferenciar, bueno, a veces es difícil, ¿eh? Desde la conciencia, ¿no? Tomar, o sea, soy consciente de que he hecho daño y esa conciencia moral, que es precisamente la que me lleva a estar expiando, a estar, sí, sentirme superior de los demás, sabiendo lo que, no, esto está bien, esto está mal, estos son los buenos, estos son los malos, yo soy la mejor, claro. Entonces, sí, hay señales que me van diciendo, bueno, internamente ya lo, no cada uno ya sabe dónde está. Sí. Maestra, ¿y qué tal? El propósito también es importante, ¿no? Porque cuando utilizamos todos estos argumentos, pero para seguir manipulando, porque digamos uno era en acción, en coacción, de te voy a hacer esto y verbal hacia afuera, pero el otro puede ser hacia adentro, hacia bueno, ya no vivo, yo en lugar de tú, entonces la intencionalidad, el propósito, la clave es estar en conciencia y está en mirar el propósito. Estoy sufriendo para crecer o para seguir atado, ¿no? Tal vez, porque la culpa enseña, se transforma en gratitud. Así es, Ujú, la culpa que enseña se transforma en gratitud. La culpa que esclaviza se convierte en resentimiento, que esa es la mayoría de lo que padecemos todos. Este sentimiento de culpa nos obliga, entre comillas, estoy hablando obliga porque obviamente la persona que está viviendo esto no está en conciencia, está en automático y siente que no puede hacer nada para hacerlo, pero sí puede, nos obliga a vivir de esta forma esclavizada y además de resentimiento. Pero qué curioso, porque hay personas que sienten esta culpa y siguen adheridos a este perpetrador. No se liberan. ¿Por qué? Porque este perpetrador ha logrado minimizarte, desvalorizarte, hacerte poseedor de la responsabilidad. ¿Y cómo? Pues él ya me dijo que no valgo, que no sirvo, que le estoy robando la vida, que qué habrá hecho en otras vidas para tenerme junto a él o a ella. O sea, total, me ha desarmado, estoy en el suelo por completo. Y con esta desvalorización, que se vuelve química y biológica en el cuerpo, te da sueño, te da depresión, te da ansiedad, no tienes energía para hacer nada, ¿para qué vas a actuar si la vida no importa? ¿Para quién vas a vivir si a nadie le interesas? Además, todo esto con el tiempo se vuelve en resentimiento. Te odio, ¿por qué? Porque, porque además sigue creyendo que es culpable y dice, te odio porque me hiciste ver mi culpa, siendo que no es tu culpa. Aquí la psicología y las constelaciones hablan de responsabilidad, no de culpa. Este fue un término que acuñó mucho las religiones en general para someter a los pueblos, para no hacerlos pecadores, para hacernos inmaculados y merecernos el cielo. Pero la verdad es que esta acción-reacción es parte del diario vivir. O sea, maestra, ¿verdad que no podemos ir por la vida sin tropezarnos, sin cometer a lo que llamamos errores, que no son errores, sino ujú. son procesos evolutivos? Y es normal. ¿Y qué haces? Bueno, si tiraste algo, si en el camino empujaste a alguien, por ir abruptamente corriendo y no en el adulto que va pausado y consciente, sino en el niño que va tratando de alcanzar a este ser amado y de soslayar esta culpa, pues cometes errores. Entonces, al final de cuentas, tienes rencor por esta persona, pero ojo, no eres culpable,
eres responsable. Ujú, Si ujú, modificamos este pensamiento, vamos a poder accionar distinto, ¿no, maestra? Bueno, hay culpas que no son nuestras, culpas que viajaron en silencio por generaciones, culpas de injusticia, de exclusión, de historias no contadas, de secretos en la familia. Recordarás dichos en la casa, aquellos dichos que mamá o papá o la abuelita tenían, si es que viviste con la abuelita. Y fíjate, mija, es que yo recuerdo que acá en México, no sé allá en España, pero aquí en México, después de la revolución, muchos le robaban los centenarios a los abuelos que le correspondían de herencia a todos y se hacía un solo hijo rico. Entonces ujú. decía, bueno, ya cuando de alguna manera le caían cierta culpa, decía, bueno, pues les voy a dar 10 pesos en Navidad, ¿no? Y ya con eso me libero de la culpa. Entonces los hijos llegan a pagar las deudas inconscientes de los padres hasta que alguien las mira con amor. Así decía el maestro. Entonces la pregunta sería, maestra, ¿cómo saber si estoy expiando algo que me pertenece o que pertenece a otro miembro del sistema? Sí, a ver, bueno, cuando ya soy adulta es claro distinguir si he hecho daño de verdad, eso uno puede saber, he hecho daño, no he hecho daño, es fácil de ver, de sentir dentro. Otra cosa es el sentimiento de culpa, vale, si quieres hablamos un poco ahora, que es ese sentimiento de que me siento culpable y sé que no he hecho nada. Yo no he hecho nada conscientemente, bueno, todos hacemos daño en algún momento a diferentes personas, pero ese sentimiento de culpa que nos acompaña desde muy pequeños y si no hacemos nada nos puede acompañar hasta la muerte. Sí, que no nos deja vivir, ¿no? Que me autocastigo, no me permito disfrutar de mi vida, porque estoy ahí enganchada en un sentimiento de culpa que viene de atrás. No es mío, me lo apoderé yo cuando era pequeña por amor a mis padres, a mi sistema familiar, y muchas veces viene ligado también a un trauma. Entonces sabemos que todos tenemos como mínimo media docena de traumas a lo largo de nuestra vida, muchos inconscientes de los que no nos acordamos nada, pero que ahí están. Sí, y entonces toda esa información del trauma se va grabando en el cuerpo. La buena noticia es que lo podemos ir liberando, sanando poco a poco. El trauma es una gran maestra también. Sí, entonces es primero poder distinguir, ¿he hecho daño realmente? Entonces hacemos lo que hemos dicho antes, ¿no? Asumo las consecuencias, elijo reparar. O realmente esta culpa no me pertenece. Esta culpa es de alguien anterior o es de una generación anterior, pertenece a un ancestro, ¿no? Sabemos que los descendientes en ese amor a los ancestros, sí, todo lo que no resolvieron los ancestros lo vamos a tomar desde muy pequeños, antes de los 5 años de vida. Entonces, sí, normalmente uno mismo distingue y sabemos, ¿no? La culpa de haber hecho un daño real o ese sentimiento de culpa que normalmente es desde pequeños y si no hacemos nada nos acompañará hasta la muerte y no somos conscientes de haber hecho un daño real para sentirme tan mal como me siento. Mm. Maestra, aquí dicen, ¿cómo que adultos? Soy una mujer de 60 años, soy una adulta, ¿a qué se refiere? Sí, entonces explico un poco cuando hablo del adulto, sería el adulto en mayúsculas que viene del análisis transaccional. Bueno, para ser breves, vale, dentro de nosotros estarían como 3 estados que nos acompañan, se llaman los estados del yo. Entonces, yo puedo ser adulta, pero estar enganchada en emociones del pasado, emociones no resueltas de mi propia infancia, mirando el pasado, mirando a los ancestros, a los muertos, eso sería el estado niño. Y cada vez que estoy imitando figuras de autoridad de cuando era pequeña, estaría en el estado padre, ¿no? Criticando, juzgando, quejándome. Y el estado adulto estaría en medio, que es cada vez que estoy presente, sí, en el adulto presente, en la acción, haciéndome responsable de mis acciones, de mis actos, de mi palabra, de mi pensamiento. Eso sería estar en el adulto.
Exacto, este hermoso estado de equilibrio que, bueno, puede tener sus altibajas, como es la onda en esto de las energías, pero generalmente es el ser humano que se hace cargo de sí mismo y vive en conciencia y se hace responsable de todas sus acciones, ¿no? Esto sería el adulto. A veces no, además, el entender que a veces las culpas ajenas podemos entenderlas, las que vienen de nuestros ancestros, que generalmente es de algún ancestro que vivió algo y no tuvo tiempo de repararlo, o fue juzgado, o fue excluido, etcétera. Esto lo volvió algo muy fuerte, lo convirtió en una energía muy pesada que se grabó en el ADN y trascendió el tiempo y a alguien le llegó esta sensación y la está pagando y a veces una de las características es que te vas a sentir extraño, extraño, vas a decir qué hice, no recuerdo haber hecho algo, qué pasó, ni he tocado este tipo de problemas, esto no es mío. Sientes algo, y esa sensación es normal porque viene algún ancestro. Y otra es la social, aquella culpa que por el clan, por alguien que faltó el respeto al clan, o se volvió disruptivo, hay alguien que va a sentir esta culpa y va a tratar de reparar por alguien que pertenece a este grupo social. A veces no es que seamos culpables, es que estamos al servicio de algo, de alguien que lo fue, y lo hacemos desde un amor ciego, infantil. Acuérdense que son esferas, son estados, ¿eh? No es así como literal, como lo escuchas, ya se ha prostituido mucho el término, el niño interior y todo esto. Pero es un amor ciego que los niños tienen no le pegues a mi mamá, o se ponen al frente, o aquel niño que se decía, yo me enfermo en lugar de tú. Esa actitud de amor ciego que siente un niño. Por eso se le llama amor infantil. Ese yo lo cargo por ti, por ejemplo, ¿no? Pero llega un momento en el que el alma necesita decir, te veo, te honro y dejo contigo lo que te pertenece, en esta actitud hacia los ancestros, ¿no? Porque tampoco se trata de ahora las actitudes que algunos jóvenes, que tienen algunos jóvenes de, ni lo conocí, me vale gorro, no, a mí no me importa, pues ese es su problema. No, entonces se está complicando aquí la situación Mm. porque te estás saliendo del lugar, no estás compensando, bla, 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 ¿no? Ya sabemos de los órdenes del amor, de las fuerzas del amor. Entonces es importante que para sanar esto se haga una integración. Digas, te veo, ahora sé tía, tío, abuela, abuela, etcétera, que pasó esto, yo no sabía. Si tienes la oportunidad y tienes familiares que te lo pueden contar bien, pero si no en una constelación, tu constelador te va a guiar. Y vas a decir, te veo, te honro y ahora lo dejo contigo. Porque este acto de decir, no, yo la voy a ayudar, es quitarle algo a alguien que no te pertenece. Esto se llama arrobación en terapia. Y también es una falta de respeto. Es como tratar de quitarle las piedras a alguien que las necesita para trascender. ¿Con qué derecho lo haces? No puedes hacerlo, tienes que ser compañero de vida y respetar, honrar y dejar con la persona lo que le pertenece. Y entonces esa culpa se transforma en libertad. Como decía Víctor Frankl, la libertad no consiste en negar el pasado, sino en incluirlo con paz. ¿Qué te parece? Maestra, cuando ya reconocemos la culpa, ¿cómo comienza el proceso de reparación consciente? Sí, os he comentado antes un poco sobre la reparación. Normalmente vamos a reparar con personas diferentes a las que hemos hecho daño. La vida nos lo va a poner en bandeja. Sí, entonces es estar abiertos. Si estoy en el adulto, no hay nada que tenga que hacer, ni tengo que estar pensando a ver cómo voy a reparar, sino que ya la vida mismo me lleva, me va a poner delante las oportunidades. Sí, va a salir de mí, es algo que va a salir de mí, estaré deseando reparar y la vida me pondrá, sí, en ese equilibrio de dar y recibir, me pondrá oportunidades para poder reparar. Entonces no hace falta que esté buscando, vendrá solo, Lo si estoy en importante el es adulto. accionar la intencionalidad, Mm. porque también si embarazaste a alguien y no te quieres ser responsable y decir, no, pues la solución me va a venir del cielo,
pues tampoco es de esta manera, es al mazo dando, ¿qué? ¿Cómo dice? A Dios pidiendo y con el mazo dando es importante. Si es cierto de que cuando tienes la intencionalidad van a empezar a abrirse los caminos y se van a presentar las oportunidades para que tú repares lo que tengas que reparar. Pero reparar no es solamente, ¿cómo se dice? Reconciliar o pedir perdón. Te voy a pedir perdón mil veces. Hubo una persona, un conocido una conocida que inclusive, porque había cometido infidelidad, le hizo un cuadro, buscó un póster que decía perdóname, se lo enmarcó y se lo llevó a su cuarto para que todos los días viera perdóname, perdóname. No, reparar no es pedir perdón mil veces, ni autoflagelarse, ve, te hice esto, ya te mentí, pum, 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 me estoy pegando. No, reparar es mirar con amor lo que fue, asumir la parte que me corresponde y decidir actuar distinto a partir de hoy. Como decía Daniel Goleman, el perdón es la forma más alta de inteligencia emocional. A veces reparar es tan simple como decir, reconozco lo que fue y ahora lo dejo en paz. Y otras veces reparar significa dejar de castigarse y empezar a vivir. Esto es maravilloso. Reparar libera y expiar encadena en cierta forma. Y cada vez que elegimos reparar con amor, estamos ampliando la conciencia de todo el sistema y se vuelve expansivo, ¿verdad, maestra? Bueno, maestra, me gustaría que juntos ofrezcamos a nuestra audiencia una práctica sencilla que me habías platicado, una manera concreta, un ejercicio que tienes preparado, por favor. Sí, Sergio, si me permites, voy a Sí, decir una última cosa importante que me sí, parece maestra. importante. Antes has hablado del propósito de la culpa. Sí, entonces el propósito es crecer. No cada vez que hacemos un daño, más que de la culpa del daño que hacemos, cada vez que hacemos un daño, la otra persona va a crecer gracias al daño. Eso va a cambiar nuestra mentalidad. La otra persona a la que hemos hecho daño va a crecer, va a madurar. Y yo también, la persona que ha hecho daño, yo voy a crecer. Me voy a dar cuenta, ¿no? Siempre que actúe desde el adulto, me voy a dar cuenta del daño que he hecho y con mucha humildad, ¿no? Porque a veces hacemos daño, otras recibimos, somos todos humanos, imperfectos, todo es necesario. Entonces, el reconocer el daño que he hecho me da mucha humildad, mucha creatividad también, y yo también voy a crecer. Entonces, sí, aunque duele, es inevitable, todos vamos a hacer daño en algún momento, a todos nos van a hacer daño en algún momento, es parte de la vida. Entonces es poder verlo desde otra perspectiva, sí. Muy bien. Sí, pues si queréis, podemos hacer un ejercicio, una meditación, os propongo, que Gracias. bueno, va a quedar grabado, entonces en cualquier momento lo podéis volver a repetir. ¿Nos avisas cuando termines? Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, sí, nos centramos un poco, podemos respirar profundo, despacio, conectando con el momento presente, con nuestro adulto. Sí, os invito si queréis a visualizar, a sentir la presencia de vuestros padres detrás de vosotros, el padre detrás del hombro derecho, la madre detrás del hombro izquierdo. Ahí puedo sentir mi fuerza en el presente. Y veo ahora delante de mí una persona a la que he hecho daño recientemente o en el pasado, una persona a la que hice mucho daño. La veo, le miro a los ojos y le puedo decir, ahora te veo. Veo el daño que te he hecho. Lo he hecho yo. Asumo mi responsabilidad.
asumo las consecuencias y elijo reparar. Muy bien. Esto sería para una culpa, un daño real que he hecho. Sí, y si queréis, mira, ya que estamos así recogidos en meditación, os voy a proponer otro ejercicio, meditación, visualización, para cuando no he hecho daño realmente, pero me siento muy culpable. El sentimiento de culpa, que sabemos que viene de un trauma de la infancia, y en este caso conecto de nuevo con el adulto presente y delante de mí puedo ver a la niña que fui, el momento en que me empecé a sentir culpable por algo que pasó en mi familia, y desde mi adulto voy hablando con esa niña y le digo, por ejemplo, aquí estoy, estoy contigo, solo eres una niña o un niño y todos los niños son inocentes. Gracias por tu amor a tus padres, a tu sistema familiar. Aquello fue demasiado para ti. Sí, podemos devolver la responsabilidad de lo que pasó a quien corresponda, a los adultos, y le decimos a esa niña o a ese niño, ahora he crecido, ya soy adulta y ahora yo puedo con lo que me toca. Aquí estoy presente y elijo disfrutar de lo que me toca. Muy bien. ¿Terminamos? Ok, Sí. qué rico, fíjate, me llevó a recordar muchos casos de consultantes donde se va formando una personalidad, o sea, es como una bola de nieve que va creciendo muchas veces. Cuando somos niños, pues la responsabilidad de nuestro cuidado está en los adultos y muchas veces estos adultos fallan. Y entonces vivimos circunstancias o situaciones a veces muy desagradables, muy trágicas, que debieron haber sido previstas y cuidadas por estos adultos. Entonces, como estamos todavía frágiles, nuestra personalidad no se ha desarrollado, etcétera, y mucho menos se va a desarrollar saludablemente después de estos sucesos, pues se van incrustando en nosotros creencias, pensamientos, de generalmente cuando, por ejemplo, los esposos se quieren divorciar, el niño dice es por mi culpa. El niño siente que es su culpa. Y como no tenemos adultos inteligentes, obviamente no le van a sacar de ese engaño, ni no van a decir, no, no hijo, no hija, no es tu culpa, nosotros ya no funcionamos juntos y punto.
porque ahora recuerdo también a un sobrinito que lamentablemente se pone muy triste cuando se enoja su mamá, porque su mamá ya hizo todo un display, todo un ritual para controlar, pone cara de enojada, ¿no? Eso hacen los padres para manipular. Cuando quieren educar en lugar de educar, ya condicionan, como Pavlov lo hizo con la salivación en el perro, y nada más ponen la cara, ¿no? Pero no saben el daño que le están haciendo a los niños. Mi sobrino empieza a ponerse nervioso y también se enoja y dice, mi mamá está enojada. Qué terrible es esto. Qué terrible es esto. No sabemos el daño con estos supuestos juegos que hasta ya hacen de esto TikToks y vamos a hacer bromas y todo para que monetizar y vivir de los hijos, ya hasta el sufrimiento lo capitalizan. Entonces tener mucho cuidado porque ningún dinero te va a sacar de este tipo de problemas, ninguna terapia después va a ser tan trágico. En fin, bueno, si me permites, quisiera aportar un poquito, normalmente como entrevisto, compañeras consteladoras, hablan generalmente de la mujer. Yo quisiera hacer una meditación para los hombres, igual para las mujeres, funciona para los dos, pero también pensando en el varón que ya no es niño, obviamente no miran este canal los niños, sino ya tienen cierta edad donde están viviendo esta culpabilidad de haber sido hombres, porque la mujer dice que los hombres son culpables, que los hombres son violadores, que los hombres son asesinos, pero así generalizan, o sea, imagínense qué terrible es esto. Entonces decirte a ti, cierra los ojos y di, ya no necesito castigarme para aprender. Ujú, Reconoce la intención, reconoce de dónde viene este run run, este canto de sirenas que te hace sentir culpable y desvalorizado. Toda culpa tiene una raíz de amor o de miedo. Personas que aprendieron a través de sus madres que los hombres con las que ellas se relacionaron eran malos, pero porque esa vibración tenían ellas, no porque todos los hombres sean iguales. Toda culpa tiene una raíz de amor o de miedo. Obsérvala con compasión. No digas, hey, culpable o por qué me hiciste mujer, no, sino con compasión, porque también la ha pasado mal. Alguna mujer en el pasado lo pasó mal y ahora muchas tomaron esa bandera extinguiendo una ola de odio. Entiéndelo, compréndelo, no es tu responsabilidad. Sí la fue de algunos hombres, no es la tuya. Distingue entre responsabilidad y manipulación. Si alguien te hace sentir culpable, mírale con respeto y dile, tomo lo vivido, pero no tomo tu carga. Realiza un acto de reparación simbólica, escribe una carta, siembra un árbol, ayuda a alguien, pero hazlo desde la paz, no desde la deuda, porque el sentirte culpable te hace sentir deuda. Y finalmente repite, honro lo que fue, aprendo de ello y elijo vivir en paz. No somos culpables por sentir culpa, lo somos por quedarnos a vivir en ella. Así que si estás viviendo alguna situación o alguien te hace reiteradamente en el día, así suavecito, imperceptible casi, ¿por qué no tienes que ser a veces tan obvio? A veces es tan sutil esta manipulación que pasa imperceptible a nuestros ojos. Ya lo vemos como una forma de vida. Haz un alto. Empieza por la incomodidad, empieza por escanear tu cuerpo y decir, ay, como que siento algo en el estómago, no sé, a la altura del pecho, eso es miedo, ¿no? La angustia que nos da en esta zona del tronco. Eso quiere decir que es indicativo de que algo no está funcionando en tu biología y que si no le haces caso puede atraer la enfermedad. Por eso ten cuidado. Y lo más importante es que si no tienes las herramientas adecuadas, si no te ha servido esta plática para darte una lucecita de prevención, de alarma, de cuidado, de pon atención, observa,
desde tu adulto empieza a observar, observa, entonces, aléjate. Aléjate de esa persona, porque lamentablemente la culpa puede llegar hasta hacer que una persona se quite las ganas de vivir, y esto es muy trágico y aquí no lo queremos. Pero si eres un manipulador o una manipuladora que toda la vida ha dicho, mira, yo te entregué mi virginidad y me tienes viviendo en una casa de cartón y cómo, y eres culpable y me arrepiento y todo esto, asiente. Si eres el motivo de la culpa, aléjate. O sea, porque eh, por más cosas que hagas esta persona, no la vas a satisfacer. Entonces, este, aléjate. En el único caso donde sí yo te pediría que no lo hicieras y asumieras tus responsabilidades de accionaras, sería con un niño, con tus hijos. Ahí sí, si no tuvimos este cuidado de en la etapa de los 0 a 7 años, que es la formativa, híjole, a los hijos nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Quizá ya no los puedas tratar como a niños en su etapa adulta y tengas que respetar su individualidad, claro, obvio. Pero sí, es necesario que, como en la fábula del puerco espín, donde hace frío y la familia de puerco espín se junta para tener calor y se pican y se vuelven a alejar y otra vez se acercan y se pican y se vuelven a alejar hasta que descubren que ni tan lejos para que les dé frío, pero tampoco tan cerca para hacerse daño. Esa es parte de la individualidad, porque además cada quien, aún siendo hijos de la misma madre y padre, somos distintos. Entonces, en ese respeto de individualidad es necesario el respeto. Y como padres, abuelos o guías, es importante el ambiente que creamos en el hogar para donde se desarrolle la familia maestra. Pues quisieras dar algo respetando la hora que tan hermosamente nos regalaste. Quisieras cerrar con algo, maestra. Bueno, te quiero dar las gracias por haber sacado el tema de los hombres. Muy importante reconciliarnos entre hombres y mujeres, ya es la hora. Aquí podríamos hablar otra hora más de esta reconciliación. Bueno, queda si queréis para otro día. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre la culpa, que es algo que nos toca a todos. Sí, y me alegro de haber podido transmitir algo. Pues, maestra, yo ya sabes que por mí yo me sigo, yo soy respetuoso de tu petición, nos regalaste una hora, yo respeto eso. Si quieres darnos una segunda, toma de conciencia, ya sabes que es tu casa, pues podemos hacerlo si quieres la semana que entra o la siguiente, como tú indiques, para que tenga consecución también, porque sé que este material te sirve a ti en tus redes sociales. Esta es tu casa, maestra. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta hora de reflexión, por recordarnos que la culpa no es enemiga, sino maestra. Eso es bien importante. Nos enseña dónde necesitamos crecer y cuándo es el momento de reconciliarnos con nosotros mismos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Recordemos que sanarte significa el arte de sanar o sanar con arte, y que cada encuentro, cada diálogo es también una forma de arte del alma. Yo soy su amigo Sergio Castillo. Los invito a seguir explorando juntos el camino del alma. No se vayan. Terminando esta sesión, inicio yo con otra como complemento de esto porque creo que es importante. No podría abusar yo del tiempo de la maestra. Y cierro esta sesión para abrir una nueva que le llamo las diferentes máscaras de la culpa. Entonces, en un momento más me enlazo con ustedes, porque en cada mirada profunda, en cada acto de conciencia, hay una posibilidad de paz. Y todos en un acto de amor, juntos en energía, despertando conciencia y uniendo corazones, podemos disipar este sentimiento de culpa social que, en lugar de llevarnos a la paz, nos está llevando a la catástrofe. Entonces, juntos en una intención de amor, cerramos esta sesión. Gracias a todos, maestra. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Sergio.